¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gabriela Frías desde Ciudad de México con una noticia de último momento. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015, nacido un 30 de mayo de 1935, ha fallecido. Es una noticia que ha dado a conocer el propio presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, en relación con el fallecimiento de uno de los mayores líderes de la izquierda latinoamericana, un líder histórico que ha fallecido este martes a los 89 años de edad. En su cuenta de X, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Hay que recordar que en enero de este año el exmandatario José Mujica anunció que estaba muriendo debido a que el cáncer en el esófago que padecía se le había expandido al hígado. A fines de abril del año pasado, el otrora mandatario anunció que le había sido descubierto un tumor en el esófago. Poco después detalló que era un tumor maligno que debía tratarse con radioterapia. Fue en enero de este año cuando detallaba que el cáncer se le había expandido al hígado, asegurando él mismo que estaba muriendo. El cáncer en el esófago me está colonizando, decía entonces el expresidente, y agregaba: lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato, sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso, recalcaba en esa oportunidad José Mujica. Y sobre la evolución, el deterioro en su estado de salud, la fecha más reciente fue este domingo 11 de mayo, cuando el propio presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló que José Mujica estaba delicado de salud, que no podía moverse. Decía: estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan perjudicar. Y fue el propio presidente de Uruguay quien ha confirmado esta noticia, esta lamentable noticia. Y además ya empezamos a tener algunas reacciones de otros líderes de la izquierda latinoamericana y otros. Por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo también en su red social, en X, en su cuenta: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica. Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia. Esta es la reacción que ha compartido en redes sociales el expresidente de Bolivia, Evo Morales. También el expresidente Rafael Correa del Ecuador dice: te nos has ido, aquí lo tengo, se nos fue Pepe, con una fotografía del propio José Mujica, y lo tiene en su cuenta de X el expresidente Rafael Correa. Hay que recordar también que es José Mujica, el exguerrillero que llegó a presidente, un hombre que siempre es recordado y ha sido recordado por sus palabras, por su sencillez. Recordar que Mujica empezó a militar en la adolescencia, se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue preso durante la dictadura y llegó a la presidencia con el Frente Amplio. Y por supuesto que estamos tratando de recabar más detalles, más reacciones directamente del mundo de la política y otros que querían mucho al expresidente José Mujica. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dice: un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno Mujica. Es el posteo también que escribió Pedro Sánchez, presidente de gobierno español. Y estamos reiterando entonces la noticia de último momento, el fallecimiento de José Mujica, expresidente del Uruguay entre los años 2010 y 2015. Aquí les presentamos una semblanza de su vida y de su lucha. Cuando su antecesor, Tabaré Vázquez, le colocó la banda presidencial en marzo de 2010, José Mujica culminaba un proceso que 25 años antes, cuando estaba todavía preso, le hubiera costado siquiera soñar. El poder está en el corazón.
de las grandes masas. José Mujica fue uno de los líderes de un movimiento guerrillero marxista que en la década del 60 tomó las armas para intentar hacer la revolución, pero que fue rápidamente derrotado antes de que el país cayera en 1973 en una dictadura militar. Después de salir de 11 años de cárcel en máximo aislamiento, considerado como un rehén por la dictadura que se instaló en el país, olvidó esa revolución y pasó a confiar en la democracia y en la fuerza de las urnas. Y ya como presidente democrático intentó llevar al país hacia una reconciliación por esas heridas abiertas durante el régimen militar. No trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. ¿Viste cómo arrancó? Pero aunque llegó a la presidencia, nunca dejó su vida austera en esta chacra donde cultivó flores, ni su modo de vestir informal. Allí siguió viviendo durante todo el tiempo que estuvo en el poder y aún después de dejarlo. Un gobierno que propició una expansión económica con crecimiento sostenido, reducción de la pobreza y el desempleo en un mínimo histórico del 5%. Yo, José Alberto Mujica Cordano, Y una gestión que fue mundialmente reconocida por lo que se llamó la Agenda de Derechos, la ley de matrimonio igualitario entre personas del mismo género, la ley de despenalización del aborto y la regulación de la producción, venta y consumo del cannabis. Un gobierno muy distinto tal vez al que imaginaba en 1960, pero durante el cual igualmente tal vez haya logrado lo que verdaderamente le importaba. Este país, en el contexto de América Latina, tiene la historia de ser el país más igualitario. Debe de continuar y acentuar esa tendencia igualitaria. En 2015 le volvió a entregar la banda presidencial a Tabaré Vázquez, pero nunca abandonó la política. Yo siempre dije que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja gente que lo sustituye con ventaja. Tanto que uno de sus discípulos, el ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se convirtió en presidente de Uruguay en 2025. Y en el último acto preelectoral, antes de esas elecciones del 24, se despidió ante miles de personas. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Pues estamos recabando también reacciones del mundo político latinoamericano e iberoamericano en relación con el fallecimiento del expresidente José Mujica. Vamos a sumar a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Hay que recordar que varios presidentes, en particular la izquierda latinoamericana, varios de ellos se encuentran en China en este momento en el foro de la CELAC que tiene lugar en Beijing. Bueno, pues desde allá también ya escribió en su cuenta de X el presidente colombiano Gustavo Petro. Dice: ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir, es lo que dice Gustavo Petro, uno de los presidentes de la izquierda latinoamericana, quien por cierto se encuentra en Beijing, en esta cumbre de la CELAC. Por supuesto, estamos a la espera de reacciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien también se encuentra en China, lo mismo que el presidente Gabriel Boric, quien estaba en una gira primero en Japón y luego llegó a Beijing. Voy a agregar también la reacción de Alicia Bárcena, aquí lo tenemos, Alicia Bárcena en su cuenta de X. Ella es hoy secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue secretaria de Relaciones Exteriores y dice: se fue uno de los sabios de nuestra tribu común, dice Alicia Bárcena, la mexicana. Querido Pepe Mujica, faro de integridad, compromiso y coherencia para América Latina y el mundo. Animaste la esperanza de construir presentes y mañanas justos e igualitario. Tu vida deja huella profunda. Hasta siempre, compañero, es la reacción de la ex secretaria de Relaciones
Relaciones Exteriores, hoy secretaria de Medio Ambiente en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Esta es otra de las reacciones a la noticia de la muerte del presidente Mujica. También estamos tratando de recabar reacciones, por supuesto, de políticos cercanos al expresidente Mujica en la Argentina, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, una de ellas, pero reiteramos el mensaje con el cual el presidente del Uruguay, Yamandu Orsi, habla del fallecimiento de Pepe Mujica. Con profundo dolor, comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste, por tu profundo amor por tu pueblo. Nuestro compañero Darío Klein, corresponsal allá en Montevideo, también se está trasladando y en cualquier momento vamos a hablar con él. Se está trasladando, asumo yo, al hogar de residencia del expresidente Mujica y vamos a tener, por supuesto, más detalles desde Montevideo. Lo que sí hay que también subrayar es lo que en esta historia nos decía Darío Klein: la despenalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la legalización bajo regulación del Estado del mercado de la marihuana son tres de los cambios polémicos quizá, pero que él llevó a cabo, concretó durante su presidencia, que duró de los años 2010 a 2015, el expresidente José Pepe Mujica, quien él mismo se retiró de la vida pública después de haber confirmado el deterioro de su estado de salud por un cáncer que comenzó en el esófago. Es parte de las reacciones que estamos recibiendo de lo que es el fallecimiento de este líder histórico de Latinoamérica, y vamos a tener algunas de las reacciones. Aquí tenemos a Alberto Fernández, expresidente de Argentina. Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo banaliza, dice. Un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos, sin Francisco y sin Pepe. Está escribiendo en su cuenta de X el expresidente Alberto Fernández, en referencia al Papa Francisco, quien falleció también recientemente. Dice: sin Francisco y sin Pepe el mundo se entristece y se debilita. Es parte del mensaje que ha escrito el expresidente Alberto Fernández en su cuenta de X, y dice: mi recuerdo por siempre para ese gran uruguayo. Es otra de las reacciones que estamos recibiendo de los mandatarios y del mundo de la política en relación con este fallecimiento. Más temprano también el jefe de gobierno español también dio una aquí buscando, y el expresidente de Bolivia externó sus condolencias y su reacción al fallecimiento. Evo Morales Ayma dice: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica, recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande, dice el expresidente boliviano. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia, al pueblo uruguayo, toda América Latina, dice, está de luto. Y retomando el anuncio de cómo cómo evolucionó su estado de salud, les recordamos, se le descubrió un tumor primero en el esófago, detalló en ese momento que era maligno, que debía tratarse con radioterapia. En enero de este año detalló que el cáncer se le había expandido al hígado, asegurando que le estaba muriendo. El cáncer en el esófago, decía entonces, me está colonizando el hígado, y lo que pidió fue que lo dejaran tranquilo. Él decía: terminó mi ciclo hace rato, y reconociendo así el hombre de la palabra que tanto se admiraba, y el hombre de la honestidad, decía: me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso. Había recalcado en esa oportunidad y en esa evolución, en un franco deterioro de su estado de salud. El domingo 11 de mayo, apenas este fin de semana, el propio presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, revelaba que el expresidente Mujica estaba ya delicado de salud y que no podía moverse. Decía entonces: estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan
perjudicar. Es parte de lo que marca la evolución del cuadro de salud de este hombre, el exguerrillero que llega a presidente, el hombre que será recordado, le decía yo, por sus palabras, por su sencillez, en una historia de militancia de muy joven, de adolescente, cuando se suma al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Me parece que tenemos listo a Darío Klein en la vía telefónica. Hola, Gabriela, aquí estamos. Darío Klein, te escucho. Adelante. Bueno, nada, realmente si bien era una noticia esperada, no por esperada nos agarró listos. Estamos en este momento yendo para tratar de poder salir en vivo como corresponde, pero se sabía desde que se anunció que Mujica no iba a poder votar el pasado domingo en las elecciones municipales que se desarrollaron acá en Uruguay. Se habían empezado a manejar datos médicos que indicaban que ya estaba así en la fase terminal, en la fase de cuidados paliativos de su cáncer de esófago. Por tanto, se esperaba que en cuestión de días o semanas podía ocurrir lo que finalmente hoy anunció el presidente Yamandu Orsi. Como te decía, pese a que de algún modo se esperaba, tomó a todo un poco por sorpresa porque no parecía que fuera a ocurrir de una manera tan inminente. José Mujica estaba en su chacra, murió en su lugar, en el lugar donde vivía, en su austera chacra en la que vivió durante realmente los últimos 40 años, desde que él salió de la cárcel. Uno de sus primeros sueños, una vez que salió de la prisión en la que estuvo 12 años durante la última dictadura de Uruguay, enseguida pasó a vivir en esa chacra y allí vivió durante toda su presidencia y aún después, un lugar que se convirtió en un lugar de peregrinación no solo de amigos, no solo de políticos, sino también de todas las personas que visitaban a Uruguay, esa chacra en la que vivió, en la que murió y donde él pidió ser enterrado abajo de una secuoya, donde también está enterrada su entrañable amiga Manuela, su perra de 3 patas, con la que crió y con la que vivió hasta el momento de su muerte. También allí en esa chacra, acompañándolo hasta el último momento, como dijo que lo iba a hacer, estaba Lucía Topolansky, su esposa, su compañera, y la ex también vicepresidenta de Uruguay. Y bueno, ahora esa chacra se va a convertir seguramente también en un lugar de peregrinación de visitantes y de políticos, y bueno, y hay que ver también en qué se convierte. Por supuesto que en esa chacra va a seguir viviendo Lucía Topolansky, y bueno, esta noticia está en desarrollo. Vamos a seguir, por supuesto, informando a partir de este momento. Se va a preparar un funeral de Estado. Seguramente todavía no fue anunciado, cuyos detalles todavía no fueron anunciados, pero es un hecho que el Palacio Legislativo de Uruguay se está preparando para ese funeral de Estado. Bueno, un funeral de Estado en el que probablemente esté presente buena parte de la población que va a querer despedirlo, Gabriela, perdón. Darío Klein está en Montevideo, está, proceso de traslado, está vía telefónica, en algún momento lo estaremos conectando con imagen y más, pero Darío, revisando los diarios y revisando las reacciones, si hay algo que encuentro en común es las frases que se han quedado expresadas por José Mujica a lo largo de su vida, y por ejemplo, una de ellas, el primer requisito de la política es la honradez intelectual.
intelectual. Una de las reflexiones que dejaba el propio diario del Uruguay, El Observador, decía también el predicador que emergió del fin del mundo, y hay toda una colección de frases memorables de lo que era el pensamiento de José Mujica, por cierto, un hombre al que lo visitaban en su casa, un hombre sencillo, al que lo visitaban en su casa figuras políticas importantes de toda la región. Así es, Gaby, era cada visitante que llegaba a Uruguay, una de las primeras cosas que pedía era ir a la chacra, conocer a José Mujica, y a muchos de ellos los complació, desde músicos hasta escritores, hasta presidentes. Podemos recordar la última cumbre del Mercosur, sin ir más lejos, donde prácticamente todos los mandatarios que estuvieron aquí en Uruguay quisieron irlo a conocer. Mujica, que recordemos cuando fue presidente, fue llamado por la prensa internacional el presidente más pobre del mundo, durante un periodo también en que Uruguay fue considerado el país del año por The Economist, todo en esos años de presidencia de José Mujica. Mujica siempre decía que él no era pobre, que él era austero, que él era sobrio, que él prefería vivir liviano de equipaje. De hecho, él no era pobre, él tenía todo lo necesario, pero donaba, siempre donó, tanto siendo presidente como después, todo su sueldo para distintas causas, para su grupo político, también para una escuela rural que fundó en el predio de su chacra. Él decía que con el sueldo de su esposa le alcanzaba y le sobraba, y que él prefería vivir de esa manera. Él de hecho hizo un culto a la sobriedad, a la austeridad, y él lo argumentaba desde un punto de vista sobre todo ambiental. O sea, una de las cosas que él aseguraba era que el nivel de consumo de la humanidad no podía seguir creciendo de la manera como está creciendo, es decir, que se tuviera consecuencias desastrosas. Usaba un ejemplo en la última entrevista en la que yo le pude realizar en su chacra en diciembre del año pasado, que fue de hecho una de las últimas entrevistas que él pudo dar. Él decía, usaba el ejemplo de, bueno, si todos los indios se bañaran en jacuzzi, no alcanzaría toda el agua del mundo, hablando un poco de cómo el crecimiento del consumo permanente de la humanidad no era sostenible a este ritmo si no tomamos otro tipo de medidas. Tiene frases, algunas que van a ser seguramente reproducidas a partir de ahora hasta el cansancio. Por supuesto. Fue muy recordado. Una de las cosas que no les comento que de alguna manera lo llevó a la palestra mundial fue aquel discurso muy recordado de la cumbre de Río +20, la cumbre ambiental, donde él justamente hacía ese planteo y él decía que pobre no es el que no tiene nada, sino que pobre es el que necesita más y más y más de manera infinita. Y eso Darío, Darío, perdóname. Darío Klein está en Montevideo vía telefónica. Te interrumpo solamente porque me avisan que ya está en la línea esperándolos el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en los años 2003 a 2005. Gracias por estar con nosotros, expresidente Mesa. Preguntarle sus primeras reflexiones en torno a la partida, el fallecimiento del expresidente Mujica. Lo escuchamos. Una gran pérdida para América Latina. Una gran pérdida porque Pepe Mujica, y esto no es casual, no José Mujica, sino Pepe Mujica, expresaba coherencia como persona, coherencia como estadista, coherencia como presidente. Y en ese contexto decir que un hombre que vivió la dura experiencia de la lucha armada en la década de los años 70, militante, activo, comprometido, absolutamente indeclinable en su decisión con la democracia uruguaya y con la democracia latinoamericana. No solamente como representante del Frente Amplio, partido al que representó como presidente, sino como presidente del Uruguay y como presidente latinoamericano. Creo que se trata por eso, porque
decía lo que hacía y hacía lo que decía, cosa que en política es extremadamente difícil, extremadamente infrecuente en América Latina. Qué importante esa reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él y cómo despuntaba él dentro de lo que es ese universo de líderes de la izquierda latinoamericana en términos de convicciones y lo que dice usted, hacía lo que decía, de coherencia, decía usted? Yo en lo personal solo me encontré una vez con él en Guatemala, cuando fuimos invitados a un foro internacional del Foro de Esquipulas para hacer una expresión de compromiso con América Latina y de compromiso. Tuvimos la oportunidad de conversar algunos minutos a solas en privado y fue para mí una experiencia extraordinaria. Aquello de las frases de pedir que seamos honestos en lo que hacemos y en lo que decimos, que no se puede romper a título de maquiavelismo, a título de lo que puede hacer un político sin tener que dañar algo que es muy precario, muy preciado, sino por el contrario, uno no debe dañar nunca haciendo política a nadie. Y eso para mí fue una gran enseñanza y una gran lección. Una conversación como conversas con una persona de a pie que nunca se consideraba como presidente ni se hacía ver como, sino como persona. Y las reflexiones que hacía eran lo que dice es el sentido común, la sencillez, aquello que es fácil de entender, pero aquello que es más difícil de expresar, porque lo que decía era una cuestión muy simple. Sé cómo eres, sé cómo tienes que ser, sé cómo tienes que comprometerte, sé cómo haces para llevar adelante una meta, un objetivo, una acción que tiene una visión básica, el bien común. Estamos conversando con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en relación con el fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, un hombre cuya descripción va más allá de hablar de un presidente, el guerrillero que llega a la presidencia, pero un hombre que hace historia y es el símbolo de la izquierda latinoamericana. Voy a agregar, expresidente Mesa, solamente la reacción en su cuenta de redes sociales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dice: lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido Pepe Mujica, ejemplo para América Latina y el mundo entero por la sabiduría, pensamiento y sencillez que lo caracterizaron. Externamos nuestra tristeza y pésame a familiares, amigos y al pueblo del Uruguay. Hablando de los nuevos cuadros políticos, Carlos Mesa, de la región, para atender un momento desafiante como el que se está viviendo en estos tiempos de caos, ¿qué se lleva? ¿Qué reflexiones de Pepe Mujica, además en una Latinoamérica dividida en estos momentos, polarizada también? ¿Qué reflexiones de José Mujica le vienen a la mente en este momento, en esta coyuntura? La más importante, no era relevante si Pepe Mujica era de centro, de izquierda o de derecha. No era relevante su posición política y su compromiso ideológico, que por supuesto es parte intrínseca de su ser, pero él nunca estuvo ajeno a romper la polarización. Si hubo un presidente no polarizador, es Pepe Mujica, en un continente, un hombre que fue capaz de reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal, independientemente de si lo que estaba bien lo hacía un izquierdista, un derechista, un centrista o al revés. Y eso es muy valorable porque América Latina necesita una profunda reconciliación en las ideas y en los hechos, una reconciliación en el respeto al otro. Y si algo Mujica nos enseñó fue precisamente el respeto al otro. Cuando iba en su pequeño destartalado Volkswagen, cuando estaba en su pequeña chacra, cuando se vestía como se había vestido antes, durante y después de la presidencia, no nos estaba haciendo demagogia populista, no se jactaba de ello, no hacía de ello una razón de decir mírenme, miren cómo soy, era simplemente como era él, el sentido de la realidad, el sentido de la sencillez, el sentido del compromiso con lo cotidiano, el entender a la gente de todos los niveles. Reflexiones intelectuales vacías, sino por el contrario, razonamientos sencillos, polarización, que te hacían sentir afecto por él, el afecto humano, el sentido de piel, el tocar la piel y sentir que esa piel tiene valor y tiene un sentido profundo de humanidad. Eso es lo más importante en esta América Latina tan dividida, desgraciadamente. No es solamente el continente, el mundo entero. Y Mujica fue precisamente un puente para entender que las palabras y los hechos pueden verse de otra manera.
Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, le agradezco la oportunidad de su reflexión en este día, la partida, el fallecimiento del expresidente Mujica. Gracias, buenas tardes. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Un sentido de condolencia a su esposa, a los uruguayos, a los latinoamericanos, porque hemos perdido una figura realmente relevante. Gracias. Gracias a usted. Vamos a compartir ahora con ustedes la última entrevista que concedió Pepe Mujica, José Mujica, a CNN. La entrevista empieza por la pregunta más importante en estos momentos, su salud. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentro? Y estoy, mirá, tengo un agujero acá por el que me dan comida de mañana y de tarde. En la chacra o granja en la que vive, el expresidente de Uruguay, José Mujica, se recupera lentamente del tratamiento de un cáncer de esófago. Lo que me trataron el cáncer en el esófago me dijeron, está liquidado el cáncer, lo hicimos pelota. Lo que no me dijeron es que me quedó un agujero así y que se tiene que rellenar. Y la reproducción celular en un anciano es un desastre. Entonces, estoy ahí, tapando el agujero. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero incluso en ese estado de salud, Mujica participó brevemente de la campaña que llevaría al poder a su ahijado político, el presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi. Que cuide más a su gente. Hice 3 actividades en la campaña electoral, nada más. Me hacen responsable de todo, mentira. Al final del partido, mayor premio no puedo tener. Un premio que, como toda su vida posterior, dice que no imaginaba cuando hace 4 décadas salía en libertad, después de pasar 14 años preso, la mayor parte de ellos en aislamiento absoluto. No, ni por las tapas, ni por las tapas. Esto es un regalo que te da la lucha. En una larga entrevista de 1 hora que terminó con una ronda de mate y una charla informal, el líder izquierdista habló de todo. Habló de su vejez. Mirá, lo que siento que me falta fuerza. Ando 1 hora en el tractor y me tengo que acostar un rato. Se me fue la juventud. Entre citas a Platón, a Séneca y a Yuval Noah Harari, Mujica nos dio su definición de lo que para él es ser de izquierda. Es luchar por un poco más de igualdad, definiendo la igualdad, no como una fábrica de ladrillo, sino asegurar un derecho de partida semejante en materia de oportunidades. Y también de los fracasos de esa izquierda. El sueño de la dictadura del proletariado para desembocar en una sociedad sin clases y eso. Fue un alarde de racionalismo que fracasó históricamente y que tuvo un costo tremendo para la humanidad. También habló del liberalismo. Y lo hemos reducido a una ecuación económica. Hemos caído en el economicismo y todavía en los disparates. Salen algunos presuntos liberales libertarios. Cazan, es como si quisiera cazar los sácratas. Hay cosas que son insostenibles, pero bueno. Y de la crisis de los partidos políticos. Pero estos populismos de derecha tienen mucho que ver con la desaparición de los partidos. La política reducida a la aparición de grandes individuos que lo van a arreglar todo. Por eso asegura que la clave de la democracia es que haya rotación en el poder y en los liderazgos. Y una de las cosas que más me calienta es que los hombres importantes, incluso de izquierda, se quieren quedar siempre. Y no dejan el paso ni... Para José Mujica, sin embargo, el motor de la historia no es la política, es otra cosa. ¿Qué es el amor para vos? El motor de la vida.
el motor más importante. Como presidente de la República Oriental del Uruguay, el señor José Alberto Mujica Cordán. Y pese a todo lo que vive y le ha tocado vivir, este hombre no cree en el más allá, ni en que exista un Dios. En lo personal pienso que la vida es la aventura de la molécula. Y que este cacho que estamos arriba del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto, de acá. Que venimos de la nada y vamos a la nada. Que la vida es la aventura de las moléculas, en toda su forma. Pero ojalá que me equivoque. Y ojalá que exista un más allá y todo lo demás. Pero no creo. Y mi futuro destino está abajo de ese escollo donde está enterrado Manuela. Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Bueno, pues seguimos con más reacciones en relación al fallecimiento de José Mujica a los 89 años. Está desde Brasil el Partido de los Trabajadores Hasta Siempre, Pepe, y quien también se pronunció hace ya varios minutos en redes sociales fue el expresidente Rafael Correa, con el quien tenemos la oportunidad de conversar en este momento. Rafael Correa, buenas noches para usted. Le saludamos desde CNN, le saluda Gabriela Frías. Una primera reflexión de este momento. Triste, ¿eh? Son momentos muy tristes para mí. Yo quería mucho a Pepe, éramos amigos, él era mi maestro. La vida me dio el privilegio de compartir 5 años de presidencia con él. Él fue presidente del 2010 al 2015, yo todavía era presidente de Ecuador. Y bueno, era un aprendizaje continuo al lado de él. Entonces, para mí se ha ido alguien muy especial, y en pocos días se han ido 2 personas que han sido referencia de vida, ¿no? El Papa Francisco y Pepe Mujica. Dice usted que fue su maestro. ¿Qué aprendió de Pepe Mujica? ¿Qué le compartió? ¿Qué le enseñó? ¿Qué sabe hoy usted gracias a Pepe Mujica que hoy usted sabe? La extrema sencillez que tenía. Dicen que el poder cambia a las personas. No, el poder revela lo que verdaderamente siempre fueron esas personas. Y Pepe Mujica siguió siendo el hombre humilde, sencillo, dentro, fuera del poder. La capacidad de amar y de perdonar. Ahora todo el mundo quiere a Pepe Mujica. Hace 40 años lo tenían enterrado en una mugrienta cárcel de la dictadura, aislado, 12 años seguidos. En verdad estuvo 14 años preso, pero 12 años seguidos, ¿no? Prácticamente torturado psicológicamente. Y usted no veía una pizca de rencor, una pizca de resentimiento, una pizca de amargura en Pepe Mujica. Y todo eso son grandes aprendizajes, ¿no? Y sobre América Latina, en este momento de una América Latina polarizada y de un mundo en general polarizado, ¿cuáles son las reflexiones que recuerda usted hoy, que son oportunas? Sí, él estaba contra esa polarización, ¿no? Y el problema es cambiar realidades en América Latina. O sea, él creyó en eso, fue guerrillero, pero creyó que por la vía violenta de las armas se podía cambiar una realidad tan hiriente, tan injusta como la de América Latina. Tenemos que hacerlo en paz, vía democrática, pero prácticamente es imposible evitar el conflicto, la confrontación y algo de polarización, porque la realidad es demasiado dramática. Estamos en el continente más desigual del planeta. Algunos quieren seguir las políticas de Estados Unidos del siglo XXI, cuando probablemente estamos más cercanos al Estados Unidos esclavista, y cuando Abraham Lincoln le arriesgó toda una nación. De hecho, si perdía la guerra, se le partía la nación por hacer lo correcto, liberar a los esclavos. En América Latina, pues, hay esclavos en el siglo XXI. Hay extrema pobreza, hay unas desigualdades insultantes. Eso es, si queremos cambiar esa realidad, debe haber, va a ser inevitable el conflicto. Pero no debemos buscarlo per se, ese conflicto, per se polarizar, ir al mundo en buenos y malos. Pero obviamente hay que tratar de remediar esas estructuras tan injustas. Y Pepe siempre nos recalcaba eso, ¿no? Que, buscar hacer las cosas de la manera de lograr la menor desunión posible, sin embargo, sabiendo lo que había que hacer. Por ejemplo, mayor equidad, luchar contra la miseria, oportunidades para todos. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio físicamente y la última vez que habló con él?
¿Cómo fue? Me parece que fue en 2018 en Brasil, lo vi en el 2017 en Uruguay, y hablábamos un par de veces por teléfono. Estaba muy preocupado de mi situación cuando empezó esta persecución brutal y después también. Y como presidente, pues sí nos vimos muchísimo, ¿no? Porque eran la época dorada de América Latina, los sueños de la patria grande, UNASUR. Recuerdo cuando hubo un conflicto, me parece que fue el de Lugo en Uruguay, en Paraguay. Entonces nosotros queríamos sancionar a Paraguay por la destitución ilegal de Lugo, y él se opuso porque dijo, bueno, eso sería sancionar al pueblo paraguayo. Entonces aprendía mucho de Pepe, ¿no? Sobre todo la sabiduría que da la experiencia y una vida tan dura como la que él tuvo, porque le insisto, nos olvidamos que fue guerrillero, fue perseguido, fue enterrado en vida, 12 años en una mugrienta cárcel de la dictadura uruguaya, y de eso salió renovado, no con amargura, ¿no? Sino repartiendo paz, consejos, sabiduría, yo diría hasta felicidad. Entonces con Pepe se aprendía muchísimo. Me imagino. Rafael Correa, la primera vez que lo conoció, ¿cómo lo marcó a usted? ¿Qué le marcó? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, yo lo conocí cuando no era todavía presidente, era candidato. Era potencial candidato, ni siquiera candidato. No recuerdo exactamente dónde, pero sí, pues enseguida lo impresiona la sencillez de un hombre. Usted dice, y él va a ser presidente de Uruguay, porque, por ejemplo, era enemigo de las corbatas, ¿no? Entonces, rompía todas las formalidades. Y bueno, fue un gran presidente, ¿no? Pero sí, impresionaba enseguida la sencillez de Pepe Mujica. Era lo que más llamaba la atención, su extrema sencillez. Por supuesto. Imagino yo también que sacaba carcajadas, sonrisas, una buena conversación con él. Finalmente tanta gente lo buscaba. Tenía un gran sentido del humor, después de que Pepe. Salió de la vida pública. Pepe tenía un gran sentido del humor. Por ejemplo, él decía, a mí me agarraron por no correr muy rápido. O sea, yo estuve preso por no correr rápido. Él mismo se hacía gracia de las inmensas pruebas que tuvo que pasar, ¿no? Y hay algunas anécdotas interesantes. Era un carnívoro voraz. Un buen asado no perdonaba, pero siendo agricultor no le gustaban los vegetales. Esto va a decepcionar a algunos jóvenes, sobre todo los que son vegetarianos, veganos, pero Pepe detestaba los vegetales. Y en cambio la carne la adoraba. Bueno, si es de Uruguay, imagínese un buen asado, un buen vino, sí, pero me imagino una buena yo, ensalada Rafael al lado, Correa. pero Pepe no solo el asado y al lado otro asado. Un buen vino y el asado, claro vino. que sí. Me imagino, ¿qué diría usted debe ser el legado hoy para la clase política, incluso las nuevas generaciones de políticos, las nuevas camadas de políticos que quieren tener posiciones de responsabilidad en Latinoamérica? ¿Qué decirles de las enseñanzas que dejó José Mujica para su propio Uruguay, para una región, para todas estas nuevas personas nuevos políticos que quieren hacer la diferencia en sus países? La razón de ser de la política es el bien común. Si usted entra a la política es para buscar el bien común, no para buscar una carrera política, para buscar ser importante, para buscar trascender, para buscar ser útiles. Y más aún, en una América Latina que lleva 200 años de su desarrollo, el continente más desigual del planeta, y a la vez el más cristiano, dicho sea de paso, ¿no? O sea, es una misión la política. Y solo se legitima el poder político en la búsqueda del bien común. Todo el resto es deshonesto, corrupción. Buscar favorecer a ciertos grupos, buscar trascender, etc. Y eso era Pepe Mujica. Pepe buscaba tan solo, fue una vida entregada a los demás. Y a un gran costo en un momento dado, 12 años de cárcel. ¿Algo que usted desea agregar, Rafael Correa, para cerrar esta conversación, agradeciéndole, por supuesto, su tiempo? No, gracias a usted. Le gustaba mucho a los niños. Siempre hablaba de la muerte. Siempre decía, no, ya estoy viejo, a mi edad ya debemos tener listas las herramientas. Y le gustaban mucho los niños y la niñez. Yo me recuerdo cuando hizo una visita a Ecuador, lo llevé a un barrio marginal y pues, en los barrios marginales, pues, repleto de niños, era feliz, decían, cuídense, cuiden esto es un tesoro. Uruguay es un país viejo, cuiden a la niñez. Entonces, se emocionaba mucho con los niños, ¿no? ¿Y sabe qué me hace pensar de las cantidad de reflexiones que se volvieron memorables para todo el mundo? Esas reflexiones de las que habla usted, esas frases que ahora todo el mundo va a tratar de recopilar y recordar porque describen a Pepe Mujica. Y Pepe Mujica, más que presidente, era un filósofo.
más que un político era un filósofo. Él filosofaba y nos hacía reflexionar a todos nosotros, ¿no? O sea, hablar con Pepe Mujica era realmente enriquecerse y aprender, ¿no? Me despido, pero preguntándole, esta noche, cuando lo recuerde, en un momento, usted solo, ¿qué estampa traerá a su corazón, a su cabeza? Estoy muy triste en realidad, estoy conteniendo las lágrimas, no quiero dramatizar, pero estoy muy triste porque, ya digo, hace pocos días también se fue el Papa Francisco, que era un queridísimo amigo, inmensos latinoamericanos, el Papa Francisco, Pepe Mujica. Por supuesto que lo recordaré aquí ya de noche, ya mismo voy a dormir, y antes de dormir. Y bueno, ¿qué recordaré? Su amistad, su preocupación por mí, su cariño, ¿no? Puedo decir que a mí me quiso mucho, me apreciaba muchísimo, tiene unas palabras maravillosas acerca mío cuando grabó un video para apoyarme cuando empezó la brutal persecución en mi país contra mí. Entonces me lleva ese recuerdo al corazón, ¿no? De alguien a quien quise profundamente y creo que él también me quiso. Le agradezco que nos haya compartido esos momentos y sus reflexiones en esta hora. Muchas gracias, Rafael Correa. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, vamos a agregar algunas de las reacciones que se han generado en las últimas horas en relación, o los últimos minutos en relación con el fallecimiento de José Pepe Mujica. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala: adiós, querido Pepe, ejemplo de humildad y de grandeza, de liderazgo entendido como servicio siempre a quienes más lo necesitan. Tu obra y tus palabras son legado, dice, a la vez surco y esperanza. Un abrazo fraterno y solidario a su familia, dice el presidente de Guatemala, y al noble pueblo uruguayo. Desde Brasil también, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gran amigo de Brasil, el expresidente Mujica fue un entusiasta del Mercosur, de UNASUR y de la CELAC, uno de los principales artífices de la integración de América del Sur y de América Latina, y sobre todo, uno de los más importantes humanistas de nuestra época. Su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, democrático y solidario constituye un ejemplo para todos y todas. Es el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y agrega: el 5 de diciembre del año pasado, durante una visita a Montevideo, el 5 de diciembre pasado, dice, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva condecoró a Pepe Mujica con la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul, la más alta distinción ofrecida por Brasil a ciudadanos extranjeros. En esa ocasión, el presidente de la República se refirió al expresidente Mujica como la persona más extraordinaria entre los presidentes con los que convivió. El legado de Pepe Mujica perdurará guiando a todos y todas quienes creen genuinamente en la integración de nuestra región como un camino inevitable hacia el desarrollo y en nuestra capacidad de construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Este es el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Sigue con nosotros en la línea Darío Klein, corresponsal allá en Montevideo. Te escuchamos, Darío. Y te vemos, entiendo. La chacra donde... Y acá estoy, sí. Ya pudimos conectarnos mientras se prepara esta cobertura. La chacra de José Mujica ya está empezando a recibir a los primeros dirigentes políticos. Allí la chacra en la que él vivió, en la que él trabajó y en la que él recibía a todos los visitantes. Ya se anunció para mañana, va a haber un funeral de Estado en el Palacio Legislativo, y ya sabemos que José Mujica pidió ser cremado, como escuchamos en la entrevista que hemos puesto al aire. De lo que no se ve en cámara, pero todo ese momento, el antes, el durante y el después de la conversación que tuviste con Mujica. Así es. Bueno, te decía, porque lo estoy escuchando a Mujica en este momento, por eso estaba confundido. José Mujica había pedido ser incinerado
y ser enterrado en un secuoya que está ahí en su chacra, en esa entrevista que le pudimos realizar en diciembre, la última entrevista con un medio internacional. Él ahí ya estaba, había decidido a partir de ese momento, de hecho fue días después de esa entrevista en la que él anunció públicamente que tenía metástasis del cáncer de esófago y que había decidido no someterse a ningún tratamiento más, después de varios meses en los que él estuvo recibiendo tratamientos de radioterapia, un tratamiento de radioterapia que le había dañado el esófago y que lo obligó durante sus últimos meses de vida a recibir alimentación vía una sonda que recuerdo que fue lo primero que nos mostró cuando comenzó aquella entrevista allá en la chacra. Vivió unos últimos meses en los que, sin embargo, aunque se lo veía cada vez más débil, aunque se lo veía cada vez con más problemas de movilidad, cada vez más flaco, él siguió moviéndose y teniendo todo tipo de actividad política a la que podía acercarse. Por ejemplo, participó hasta los últimos actos de su discípulo, de uno de sus aliados, pero aparte uno de los políticos que él apadrinó, que es el actual presidente de Uruguay, Yamandu Orsi. Él participó de algunos actos de campaña, muy pocos, pero sobre todo del último acto de campaña, el de cierre de campaña de Yamandu Orsi. También participó, recordemos, el 1 de marzo de este año, cuando Orsi asumió la presidencia en el Palacio Legislativo. José Mujica, muy débil, se lo veía ya muy flaco, muy demacrado. Él estuvo presente en el Palacio Legislativo para felicitar a Orsi y para de algún modo también atestiguar ese momento solemne, ¿no?, de la asunción del nuevo gobierno, recordemos aparte con Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, otros dos expresidentes con los cuales, aunque tenía notorias diferencias ideológicas, notorias diferencias políticas, dialogó y se mostró siempre como un amigo. Él siempre decía que la política en la política no hay enemigos, en la política hay adversarios, y él dialogó y con Sanguinetti, de hecho hasta llegó a publicar un libro cuando todavía el año pasado, y se presentaron públicamente, dieron entrevistas juntos. Es decir, él no solamente conversaba con sus aliados, sino que también siempre como demócrata convencido, después de, recordemos, haber sido un revolucionario que peleó de algún modo contra esa democracia. Él abrazó posteriormente la democracia y se mostró siempre no solamente junto a sus aliados, sino también junto a sus adversarios. Gabriela. Rápidamente, para darte información, tú que estás allí, Darío, el Parlamento de Uruguay suspende toda actividad. En un comunicado que dice Asamblea General se lee, se comunica que con motivo del fallecimiento del expresidente José Mujica y dado que el velatorio se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos, quedan suspendidos todos los eventos programados en las salas del Palacio Legislativo hasta nuevo aviso. El velatorio, reitero, se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos. Así anuncia el Parlamento de Uruguay que se suspende toda actividad. Darío, voy a abrir un paréntesis nada más para también incorporarse que está ya el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, esperándonos y leer, compartir el sentido pésame que escribió en su cuenta de X el presidente de Chile, Gabriel Boric. Dice, y esto es dirigido directamente a Mujica: Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo, pero si algo nos dejaste fue la esperanza
esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor pasito a pasito para no desbarrancarnos, como nos decías, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando. Este es el mensaje de Gabriel Boric, presidente de Chile. Te vas físicamente, pero te quedas para siempre. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía, que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste y al mundo entero que te tomó prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido. Es el sentido mensaje del presidente Gabriel Boric de Chile. Por cierto, Boric se encuentra en Beijing participando de esta reunión entre la CELAC y el gobierno de China. Está en la línea el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Buenas tardes, si me escucha, adelante con sus reflexiones en relación a esta lamentable noticia. Gabriela, mi solidaridad a Lucía, a toda la familia del presidente Mujica, a todos los uruguayos y a toda la gente que lo respetábamos profundamente en todas partes del mundo. A ver, él era del otro equipo, como diríamos en términos políticos. Yo era amigo de la calle Herrera, la calle Pou, en las contiendas políticas domésticas allá. Hemos tenido recién una elección en Ecuador. Yo apoyaba a Noboa, él había recibido a Luisa. Pero eso no hacía diferencia con él. Él tenía una austeridad, una sencillez, una decencia, una sabiduría, y estaba por encima del bien y del mal, que le granjeaba el respeto universal de moros y cristianos, y su partida va a ser sentida para todos, porque era un ejemplo de vida. Tenía todas las razones del mundo, Gabriela, para abrigar profundos resentimientos, porque cuando luchaba, peleaba a fondo y sufría a fondo por todo lo que le hicieron en su momento. Pero como Mandela en Sudáfrica, salió de ellos sin rencores, sin odios, tendiendo la mano. Y en esta época donde hay tanta ira y tanta bronca fabricada e incentivada y amplificada vía algoritmos, creo que es un lindo ejemplo de cómo comportarse de una persona que tenía muchas razones para tener rencores por doquier, y sin embargo siempre tenía la mano extendida. Muy lindas las palabras del presidente de Chile, creo que transmiten el sentimiento de muchas personas. Y Gabriela, creo que va a ser interesante que alguien más cualificado que yo analice la partida de 3 papas en el curso de un mes. 13 de abril se fue un papa literario libertario, Mario Vargas Llosa, cuyo legado va a vivir para siempre. Hace un mes exactamente. Hoy Mujica, una suerte de papa político, democrático, y en el medio, a los 7 días de Vargas Llosa, el Papa Francisco. Y bien recuerdo, Vargas Llosa tenía 89 años, he leído que Mujica también, creo que el Papa por ahí andaba, y no deja de ser significativo que 3 personajes que han dejado una huella imborrable se hubieran ido este último mes, alrededor de los 89 años, todos deben venir del año 35 o 36. Creo que es digno de un análisis el haber perdido estos 3 íconos en sus campos en este último mes. Paz en la tumba del presidente Mujica, y mi solidaridad a todos los uruguayos. Antes de continuar, solamente agregar en este momento la reacción. Es una reacción esperada por el vínculo que existía, y ahora que lo tengo usted, es Cristina Kirchner en su cuenta en X, ya se pronunció realmente por esa cercanía que había con los Kirchner. Obviamente teníamos esa expectativa de un pronunciamiento, y lo hizo. América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo. Palabras de Cristina Kirchner, expresidenta argentina. En este momento de esta división, y es algo que he preguntado a quienes nos han compartido sus reflexiones, a nuestros invitados, yo también le pediría, si usted cree que
Pepe Mujica tendría un mensaje específico en este momento caótico, claro, provocado en las últimas semanas al menos desde el norte, por el presidente Trump en relación con este caos económico y comercial, pero también ese caos político en una América Latina que parece estar perdiendo la guerra contra el crimen organizado, con desafíos fiscales enormes, con desafíos de pobreza, de crecimiento, de desarrollo todavía pendientes. Él se retiró de la vida pública, él quería hacerlo, pero ¿qué diría usted? ¿Qué piensa usted sobre la reflexión que haría hoy Mujica en relación con cómo se ve la situación de la región? Gabriela, sería una herejía de mi parte tratar de reflejar lo que él pensaba, pero viendo su comportamiento está claro que él era un hombre de templanza, de serenidad, de calma, y mira cómo va a recibir tributos de todos los lugares. Espérate que pronto verás de Argentina también expresiones del presidente Macri. Mujica tenía esa capacidad de generar solidaridad de todos los lugares, como lo ha tenido el Papa Francisco, como también en gran medida Mario Vargas Llosa, porque a pesar de que eran férreos defensores de sus ideas y posiciones, lo hacían sin rencores, sin odios. Él en particular lo hacía de esa forma, con una sabiduría que lo ponía por encima del bien y del mal. Nunca era coyuntural, siempre era una visión de largo plazo, y tenía reflexiones profundas llamando a la calma, y creo que en momentos como este él estaría llamando a la calma, a la serenidad, a que en el mundo convulso las cosas pasan, y él en su vida nos mostraba que todas las cosas que sucedan, por turbulentas que sean o por hasta dolorosas que sean, pasan, y él era el ejemplo viviente de ello, y que cuando pasan la pregunta es cómo reaccionas. Si vas a brincar rencores, odios, tú me deportaste, tú me subiste las tarifas, tú te fuiste por un lado, tú te fuiste por el otro, o vas a más bien tender la mano. Yo creo que él tenía esa actitud. Él no era amigo de la gente de la cual yo adversaba, de muchos de los del Socialismo 21 y Grupo de Puebla, pero él nunca se dejaba instrumentalizar para fines políticos, y tenía palabras de reflexión cuando eran también gente que venía de su lado. Tenía posiciones claras y firmes sobre cuánto le dolía lo que pasaba en Venezuela. No era de los que apañaba cualquier cosa que haga alguien que es de mi tribu. No, él tenía una posición por encima de ello, y por eso concitaba esta suerte de respeto a ambos lados, porque tenía una vida que era la demostración de lo que era su conducta y su pensamiento, su austeridad, su sencillez, su tranquilidad, y sobre todo el hecho de no tener rencores ni odios. Reitero, Gabriela, cuando hoy vivimos, sobre todo en las redes que se amplifican a una velocidad inusitada, potenciadas por los algoritmos, todas las expresiones radicales de odio, de desprecio, mientras más rimbombantes, más histriónicas y más agresivas, pues más se multiplican. Él quizás era de otra clase de temperamento, y por eso lo escuchábamos en sus intervenciones en televisión y radio. Dudo que su estilo hubiera servido para las batallas de redes sociales, pero eso es lo que lo hacía especial y que lo hacía merecedor de un respeto personal, más allá de que podíamos tener ideas diferentes sobre la economía o sobre la evolución de la democracia en la región. Su actitud personal es la que levantaba un respeto casi universal, y lo verás de parte de todos los que nos vamos a expresar lamentando su partida, porque era un símbolo de decencia, de sencillez y de una vida ejemplar. Estamos conversando con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Quiero agregar, mientras estamos conversando, también ya la reacción del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Dice: lamento profundamente la partida de José Pepe Mujica. Tuve el honor de conocerlo y aprender de su sabiduría y humildad. Expreso mis condolencias a su familia, al pueblo uruguayo y a toda América Latina, que hoy despide a un referente moral y humano. Y esa es una parte muy subrayada por todos quienes están reaccionando a lo que es ese legado, a todo lo que recuerdan de Pepe Mujica. Y una de las grandes frases, de muchas que tiene, porque hay muchas, es: el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son. Así es, aparte de ese adagio que se escucha, ¿no? El poder no cambia, revela y devela. Y en el caso de él siempre era de esa forma. Mira, otro lindo tuit de Abinader, que es más, yo estaba allá en Dominicana, es más políticamente del lado nuestro, pero te demos otra
prueba de que Mujica levantaba admiración de todos, y creo que es también digno merece ser destacado lo que es Uruguay. Es una democracia ejemplar. Mira, en otros lados nos masacramos, nos perseguimos, me enjuician, te gritan, te tratan de meter preso. Lo digo porque aquí me ha pasado. Mira lo de Venezuela, gente asilada en una embajada. Yo he tenido amigos acá asilados. En Argentina, grescas, en Perú, por acá, gente perseguida. Y Uruguay es un ejemplo de austeridad y sencillez republicana en general, como país, de todos sus gobernantes. Y en Uruguay uno ve cosas que no se ve en otros lugares, que hay ocasiones donde todos los expresidentes son convocados por el mandatario de turno y asisten y con respeto participan y no hay grescas. Y yo recuerdo que la calle Pou fue a la posesión del presidente de Brasil y llevó a los expresidentes de Uruguay, y llevó a Mujica y llevó a Sanguinetti, y lleva ese te desafío, Gabriela, a buscar en qué otro país sería eso posible, que un mandatario de un país en funciones lleve a sus predecesores y que incluso han sido enconados adversarios. Que había algo Casi me está diciendo que necesitamos más José Mujicas en la política latinoamericana. Actitud uruguaya, republicana, sencilla, sin enconos, porque él es reflejo de una cultura política en Uruguay. En otras partes del mundo cambia el gobierno, empiezan los juicios, se desata la persecución, arrecian los insultos. Allá conviven, hay centro-derecha, centro-izquierda, se alternan, no hay estos bamboleos dramáticos, no hay nacionalizar todo, privatizar todo, meter presos a todos, cerrar medios de comunicación, tratar de encarcelar al adversario. Es más allá de Mujica, es de Uruguay, y yo creo que él es evidentemente la demostración viviente más conocida de lo que es una actitud en general austera, republicana de Uruguay. Y te lo digo habiendo conocido y tratado mucho a expresidente Valle, que paz descanse, conozco mucho, he tratado mucho al expresidente Sanguinetti, una gran amistad con la calle Herrera, con la calle Pou, Tabaré Vázquez muy poco, pero eran en general un molde, una forma de ser en Uruguay de la que todos deberíamos aprender, quizá más convivencia y menos encono. Es evidente que Mujica personificaba eso de una forma única y extraordinaria. Yo creo que también hay que darle mérito a lo que significa ese país, que por cierto en alguna medida lo vimos con sana envidia en Chile, cuando perdimos a mi amigo Sebastián Piñera, con un entierro republicano donde absolutamente todos le rindieron, en Chile, todos le rindieron honores. Eso no es muy usual en otros países de la región. Ya no digo quiénes, pero en un par de otros países, amigos expresidentes me decían, ¿qué sucedería si Dios te lleva a ti? Pues vendrían a escupirme en el féretro, decían, hay actitudes mucho más agresivas en otros lados. Creo que esos son símbolos republicanos que hay que destacar. Lo de Chile fue ejemplar en el entierro de Piñera, y lo de Uruguay es de mucho tiempo, de larga data, y es una actitud republicana, austera, tranquila, serena, de ser contrincantes políticos, pero no tratar de destrozarse, que creo que nos haría muy bien a todos. Y eso lo personificaba, y el símbolo viviente de eso era Mujica, que en paz descanse. Oiga, casi me dice que necesitamos más José Mujicas en Latinoamérica. Solamente abro un paréntesis mientras usted me dice qué piensa. Luis Lacalle Pou, hablando del Uruguay que gobernó Mujica. Luis Lacalle Pou, también expresidente de Uruguay, el predecesor del actual presidente Yamandú Orsi, escribe: ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente, a su compañera de vida. Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula, que en paz descanse. Y es la estampa que está usted recordando también, ¿no? Sí. Parte de esa clase cultura política. Así es, que como te digo, es reflejo de Uruguay. Te garantizo que va a ser... Es la personalidad de Mujica, que recibe estos halagos de todos los lugares, pero que también hay un país detrás de él. Él no era la excepción, era quizás el ejemplo más destacado de una actitud republicana, tolerante, democrática, sin odio, sin rencores, que en general prevalece en Uruguay. No están exentos de pugnas políticas, grescas, existe, pero no son estas luchas mortales que vivimos en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, que vemos en Argentina, que se ve también ahora en Brasil.
o que se ve en otros lugares. Mira, esto que señalaba de Uruguay, que bien que la calle Pou recuerde, porque fue una iniciativa de él. Él fue a la posesión de Brasil, el país más importante de la región, acompañado de todos los expresidentes, incluyendo aquellos con los que se había enfrentado. Bien difícil pensar que otro país podrían hacer eso. En Estados Unidos acaba de fallecer Francisco. El presidente de Estados Unidos no llevó a su predecesor. Esas actitudes republicanas en algunos lugares existían y se están perdiendo. En Uruguay se mantienen. Y creo que la muerte de Mujica debe servir para honrar su memoria, su legado, su vida, su humanidad, su decencia, su austeridad. Y también saludar lo que es ese hermoso y envidiable país de Uruguay, que es indudablemente la democracia más respetada y admirada de nuestra Sudamérica de lejos. Oiga, le agradezco todos estos minutos y esas estampas, esos recuerdos que ha compartido con nosotros. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Si tiene algo más que agregar, adelante. Gracias, Gabriela. Un abrazo a todo Uruguay en este momento, a doña Lucía, su señora, que una vez la vi en una reunión, a toda su familia y a todo Uruguay. Que en paz descanse Pepe Mujica y que Dios lo guarde para siempre. Su legado nos va a iluminar a todos por mucho tiempo en la parte humana y personal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a conectarnos nuevamente, gracias, hasta Montevideo con Darío Klein, corresponsal allá en Montevideo. Darío, recordando estos expresidentes, al José Mujica, que todos coinciden con expresiones muy sentidas de lo que fue la persona, el político latinoamericano, digamos, el fenómeno. Así es, Gabriela. Sin duda se convirtió lentamente a partir de su presidencia en el político uruguayo más conocido en todo el mundo, pero además de su popularidad aquí en Uruguay lo permitió construir no solamente el partido el que integraba, que era el Frente Amplio, esta coalición de izquierda que él empezó a integrar a partir del año 89, sino también este movimiento, ¿no? El movimiento de Participación Popular, que es la sede que tengo ahora a mis espaldas, que es el grupo político dentro del Frente Amplio que él construyó junto a Lucía Topolansky, un movimiento de participación popular que se convirtió en el sector con mayor cantidad de votos, en el sector más popular del Frente Amplio, de la izquierda uruguaya. Pero aparte, bueno, en el sector que ahora puso al nuevo presidente de Uruguay, a Yamandu Orsi, que él fue parte de este movimiento, el movimiento de participación popular. Acá, en este momento, estamos viendo a mis espaldas, sobre todo, periodistas que se han apostado también en busca de reacciones y demás. El otro lugar, el otro centro es la chacra de Pepe Mujica, la chacra en la que él vivió y en la que murió. Y como recordamos más temprano, para mañana, en la mañana, está previsto que comience el funeral de Estado en el Palacio Legislativo, en el llamado Salón de los Pasos Perdidos. Es el lugar donde se suelen realizar los funerales de Estado. Allí se realizó el funeral de Tabaré Vázquez, el primer presidente del Frente Amplio de la izquierda uruguaya. Allí se realizó también el funeral de Jorge Valle, por ejemplo, de otro sector político, del Partido Colorado. Bueno, y ahí se va a realizar el funeral de Estado de José Mujica, que luego él ha pedido ser cremado y ser enterrado en la chacra en la que vivía. Gabriela. Pues así vamos a despedir esta transmisión de esta noticia. Solo para recapitular, ha fallecido a los 89 años de edad el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y por supuesto Darío Klein estará allí, también en Montevideo, siguiendo las reacciones y los eventos en relación con este suceso lamentable. Darío, muchas gracias. Seguimos pendientes y gracias a ustedes estaremos recabando más reacciones a esta noticia. Yo soy Gabriela Frías. Siga con nosotros.